Buenos días, señores y señoras. La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida a la apertura del primer ciclo lectivo del 2018 de la Facultad de Educación, con la conferencia titulada La calidad de la formación docente desde la perspectiva de los resultados, impartida por el señor presidente del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, señor Arturo Joffre Vartanian. Esta actividad se enmarca en la Cátedra Emma Gamboa, que este mes de marzo conmemora el 50 aniversario de la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañan en la mesa principal el señor presidente de SINAES, Arturo Joffre Vartanian, el director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, señor Ricardo Chinchillarley, y la doctora Giselle María Garbanzo Vargas, decana de la Facultad de Educación. A continuación nos ofrecerá unas palabras el señor Ricardo Chinchillarley, director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Muy buenos días. Máster Arturo Joffre, director del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, doctora Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación, autoridades universitarias que nos acompañan, profesores, estudiantes, personal administrativo, invitados especiales, amigos todos. Como lo decía el día de ayer que hicimos la celebración en la escuela, este año nos encontramos celebrando. Si bien ya el solo hecho de pertenecer a una institución como la Universidad de Costa Rica debe ser todos los días motivo de celebración, este año rinde especial consideración para nuestra unidad académica y nuestra profesión. Celebramos 50 años de la creación de la carrera, y es importante indicar que esto no fue un acto espontáneo o antojadizo, sino que obedeció a muchos años de arduo trabajo, ya que a pesar de que antes de esta fecha no existía formación profesional en el campo, la actividad bibliotecaria siempre había sido muy activa. Las bibliotecas en nuestro país tuvieron un gran crecimiento entre el 87 y 1887. Ya en el 1888 la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Santo Tomás se convierte en la Biblioteca Nacional y en 1890 se crea la Dirección General de Bibliotecas. La Biblioteca Nacional se constituirá entonces en el centro formador de bibliotecarios y desde donde se dictan las directrices sobre la gestión bibliotecaria del país. En la década de los años 40 ocurren dos acontecimientos importantes. En 1946 nace la Biblioteca Universitaria en la Universidad de Costa Rica y en 1948 se crea la Asociación Costarricense de Bibliotecarios. Estos dos nuevos actores dan un gran impulso al desarrollo de la bibliotecología y presionan por una mejor formación en el campo. Hasta ese momento la capacitación se limitaba a cursos cortos dentro o fuera del país. Y es en 1962 que se ofrece en Costa Rica el Seminario de Biblioteca Universitaria, patrocinado por la UNESCO y cuya sede es la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. En dicho seminario se plantea la imperiosa necesidad de la formación profesional en bibliotecología. Este llamado coincide con la multiplicación de centros de enseñanza producto de la reforma de la educación secundaria en la década de los 60, donde cada centro poseía una biblioteca organizada según los criterios ideados por los maestros encargados. Se presenta por fin en el año 1966 ante el Consejo Universitario y la Rectoría la solicitud de crear la carrera de bibliotecología, la cual se establece formalmente en el año 1968 según acta del Consejo Universitario número 1672 del 25 de noviembre de ese año. Y en 1972 se gradúa la primera generación de profesionales en bibliotecología cuya titulación ofrecida era la bachiller en Ciencias de la Educación con especialidad en bibliotecología. Y un año después el Consejo Universitario aprueba ofertar la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en bibliotecología, misma que empieza a regir a partir del año 1974. Crece nuestra profesión estrechamente ligada a los procesos educativos del país y desarrollándose precisamente en la Facultad de Educación, nuestra facultad.
En 1978, estas dos titulaciones que se otorgaban hasta el momento se transforman en el bachillerato y licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. A inicios de los 80 se planteó la necesidad de formar bibliotecólogos para laborar en el sector educativo del país, por lo que se diseñó el plan de estudio de la carrera de bachillerato en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas, el cual entra a regir en el año 1983, según resolución número 1458 de la Vicerrectoría de Docencia. El entonces Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información, adscrito a la Escuela de Administración Educativa, podía ofrecer ahora el bachillerato en bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, en bibliotecas educativas y la licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Un nuevo hecho importante ocurre a principios de la década de los 90. De acuerdo a la resolución 4842 de la Vicerrectoría de Docencia del 16 de noviembre de 1990, el Departamento de Bibliotecología se transforma en la quinta escuela de la Facultad de Educación. Ese mismo año entra a regir un nuevo plan de estudios, producto de un arduo proceso de reestructuración. Continuando con la innovación y con la idea de ofrecer nuevas opciones curriculares, en el segundo ciclo lectivo del año 1996, la escuela inició el programa de Maestría Académica en Educación con mención en Bibliotecología. 3 años después se ofrece el programa de Maestría Profesional en Bibliotecología y Estudios de la Información con la especialidad de Gerencia de la Información, y a partir de 2010 se oferta la especialidad en Tecnologías de la Información y la Comunicación. A la fecha se han impartido 5 planes especiales de la carrera en bachillerato en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas para aquellos estudiantes que obtuvieron el certificado de técnico en bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia. Estos planes se han impartido en la sede de Rodrigo Facio, Guanacaste y los recintos de Paraíso y Golfito. La unidad académica también ha desconcentrado los bachilleratos en las sedes de Guanacaste, Occidente y el Pacífico. Con esto se contribuye a la regionalización y a la proyección de la profesión en el país. Para adaptarse a los cambios y hacer frente a los nuevos desafíos y exigencias profesionales del mercado laboral, en el año 2010 la unidad académica realizó una reestructuración del plan de estudios, fortaleciendo las áreas de tecnologías de la información, la investigación y metría de la información. Esta reforma fue aprobada en el año 2013 y se implementó en el primer semestre de 2014. También para dar respuesta a las necesidades de formación requeridas en el país, externadas tanto por los empleadores como evidencia en el informe de autoevaluación, en el año 2017 se abre la licenciatura en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas, ofreciendo una nueva opción profesional a nuestros estudiantes. La excelencia académica ha sido siempre la guía en nuestra unidad académica. Prueba de esto fue que, tras un arduo proceso de reflexión y de autoevaluación, se concretó la acreditación por parte de SINAES de nuestras carreras en el año 2014. Ha sido un largo camino recorrido, así que es momento de celebrar el merecido reconocimiento de la labor de muchas personas que han trabajado a lo largo de estos años, por el crecimiento de nuestra profesión y sobre todo por ofrecer una enseñanza de calidad a nuestros estudiantes, a quienes, a fin de cuentas, va dirigido todos y cada uno de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras de la decana de la Facultad de Educación, doctora Giselle Garbanzo Vargas. ¿Dónde debe estar el micrófono para que se escuche? No, si se escucha. Muy buenos días, señor Arturo Joffre, presidente del SINAES, también es rector de universidades, y nuestro invitado de hoy como conferencista esta mañana, Máster Ricardo Chinchilla Ley, director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, destacado personal docente de la Escuela de Bibliotecología que nos acompaña, estudiantes, profesores pensionados que también vemos por aquí, y público en general. Y profesores también de nuestra facultad, todos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este ciclo lectivo primer semestre del 2018 con grandes desafíos como facultad y como país. Desafíos que desde esta Facultad de Educación se trabajan para ofrecer las respuestas necesarias a nuestra exigente sociedad. La Facultad de Educación abre las puertas en este año lectivo con una oferta académica de calidad mediante un alto porcentaje de sus carreras acreditadas, reacreditadas y en proceso otras de ellas.
Además, con un contundente posicionamiento ante la sociedad desde sus áreas sustantivas, la acción social, la docencia, la investigación, tanto en la sede central como en otras regiones del país. Dentro de las diferentes actividades que caracterizan a una universidad responsable socialmente como la nuestra, están los diferentes espacios de discusión, reflexión, análisis, debates e intercambios académicos, razón por la cual nos hemos reunido hoy para celebrar desde la academia el primer ciclo lectivo 2018, año lectivo que empieza para esta facultad con más de 600 estudiantes de primer ingreso, que se unen a los 3.000 estudiantes aproximadamente que esta destacada facultad de educación posee. Costa Rica hace ya rato viene enfrentando situaciones significativas en materia educativa a nivel país, siendo una de ellas el campo de la formación docente, campo particular que esta Facultad de Educación desde sus orígenes se ha distinguido por la oferta profesional de altos valores éticos y de calidad, graduando año a año importantes grupos de profesionales hacia un mundo laboral educativo. Sin embargo, no somos la única universidad formadora de profesionales en el campo de la educación, lo que hace a nuestro país pensar en distintas acciones que puedan armonizar la calidad de sus perfiles en consecuencia con las necesidades en materia educativa con visión de futuro. Tarea que debemos asumir como país, para lo cual es fundamental la voluntad política. Por ello, en este contexto, el señor Arturo Joffre abordará este tema en su conferencia inaugural del primer ciclo lectivo 2018, denominada La calidad de la formación docente desde la perspectiva de los resultados. Esta temática se desarrolla también en el marco de la cátedra Emma Gamboa de nuestra facultad, que entre sus objetivos está el análisis, la reflexión y el debate académico en distintos campos de la educación, objetivos que son logrados hoy mediante el desarrollo de este tema a cargo de esta cátedra en este mes en coordinación con la destacada Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, mes en que esta unidad académica, además de coincidir el 50 aniversario de la carrera de Bibliotecología, también es el mes que tiene a cargo la cátedra Emma Gamboa de la facultad. De manera que hoy, mediante el tema que abordará el señor Arturo Joffre, nos invita a una reflexión seria y responsable como es en el campo de la calidad de la formación docente, en este caso desde la perspectiva de los resultados. Es un tema que desde la Facultad de Educación se ha venido trabajando en forma responsable, con ofertas académicas actualizadas en sana concordancia con las emergentes necesidades del país y lo seguiremos haciendo. La calidad de la formación docente determina la calidad de la educación y esta a su vez determina el desarrollo socioeconómico de la sociedad. De manera que todo lo que acontece en el marco social está estrechamente relacionado con la educación, con la formación docente. Además de escuchar la conferencia inaugural, deseo compartir con ustedes algunos aspectos relevantes de la trayectoria académica de nuestro expositor el día de hoy. Don Arturo Joffre es licenciado en Administración Pública en la Universidad de Chile. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica, el SINAES. Fue rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica entre 1987 y 1995. Ejerció como presidente del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica en los años 1987, 1991 y 1995. Exrector también de la Universidad Latina de Costa Rica, ha sido vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, con sede en México. Ejerció como miembro de la Junta Directiva del Sistema Iberoamericano de Televisión Educativa, sede en España. Fue miembro del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. Ex consejero de la Organización Internacional de Universidades OUI, con sede en Canadá. Ejerció como consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y de la Organización Internacional para el Trabajo, conocida como la OIT. Ha ejercido como académico en la Universidad de Santiago, Chile, y en programas de maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, también en la Universidad de San Diego de Estados Unidos y la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha participado con ponencias en congresos nacionales e internacionales con temas de educación y gerencia. Libros, se encuentra en la Universidad en América Latina, Enfoques Gerenciales Modernos, también con una nueva edición en el 2016, y ha sido columnista del periódico La República de Costa Rica en el periodo 2017-2016. De manera que después de haberles hecho esta breve presentación de una amplia trayectoria que tiene el señor Joffre, los dejo esta mañana para escuchar la conferencia de él.
Como bien lo mencionó la doctora Garbanzo, daremos inicio a la conferencia denominada La calidad de la formación docente desde la perspectiva de los resultados. Para ello agradecemos a los invitados de la mesa principal a acompañarnos en el auditorio y daremos el espacio al señor Arturo Joffre, quien amablemente quiere romper un poco el protocolo y además de ofrecer la conferencia, abrir un pequeño espacio para consultas si así lo desea el público. Bienvenido. Muy buenos días. Vengo tratando de salir de un resfrío, entonces tal vez la voz no va a salir muy bien, menos mal que hay un buen micrófono. Un saludo muy especial a la decana de Educación, Giselle Garbanzo, de lo cual nos conocemos ya muchos años en tareas académicas, y también a don Ricardo Chinchilla como director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y que también nos encontramos alguna vez en el Tecnológico. También en distintas tareas académicas. A los colegas, profesores, profesoras, un saludo muy especial, estudiantes de la facultad y personal en general. Para mí es un gran honor venir a compartir algunas ideas, no necesariamente mías, sobre lo que es la educación y la formación docente, porque si bien es cierto, nosotros estamos en una facultad de educación donde se preparan para ser docentes, nuestras universidades, en las cuales trabajamos muchos, tienen un gran vacío, y es que la mayoría de los profesores no han estudiado ni han tenido una formación en el área docente. Y ahora que me ha tocado estos años estar en el Consejo Nacional de Acreditación, uno ve la gran necesidad que tienen todos los profesores en áreas del derecho, de la medicina, de la enfermería, de la administración de negocios, etcétera, 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 que no tienen la posibilidad de llevar una capacitación adecuada, y esa es una de las grandes faltantes que nosotros en el Sistema Nacional de Acreditación hemos detectado. Muchos lo hacen muy bien, más por su impulso, su interés, su motivación, pero no necesariamente está muy generalizado. Yo quisiera tocar 3 puntos y analizarlo en términos globales que tienen que ver con factores que de alguna manera está el docente muy ligado a ellos en sus resultados, buenos o malos. Uno es la calidad. Cuando inician las primeras universidades al estilo que la conocemos ahora, hace ya casi un milenio, la calidad era inherente a la universidad. O sea, nadie cuestionaba, había implícitamente las universidades planteaban a la calidad como un elemento de la misión misma de la universidad. La masificación, para saltarnos casi 1000 años, la masificación, especialmente en la década de los años 60, 70 y muy centrado en América Latina, determinó que este aspecto, de alguna forma, ya no fuera algo inherente a la universidad, sino que para muchos
se transformó en una estrategia competitiva, para otros simplemente la ignoraron, y ese es el escenario que vivimos nosotros ahora, en que muchas universidades en América Latina, incluyendo Costa Rica, no tienen a la calidad, excepto en el marketing, no tiene a la calidad como un elemento esencial, como un valor fundamental, como un principio de la universidad. Y eso nos lleva a que tengan que aparecer hace 20 años en América Latina lo que ya en países nórdicos como Estados Unidos, Canadá, en fin, era una cultura ya muy antigua, el poder tener una agencia acreditadora que pudiera desde lo externo de la universidad establecer ciertos estándares de calidad para ver si se estaban cumpliendo o no. Eso nos hace ver que la calidad hoy por hoy es algo que no es sinónimo de universidad, sino que simplemente hay que de alguna manera demostrarlo para que esa calidad pueda tener el peso que tenía antiguamente. El otro aspecto se refiere a la oferta académica. La oferta académica que tienen las universidades no está necesariamente haciendo más con las necesidades del entorno. Esta situación no la estamos viviendo solo en Costa Rica, se está viviendo en Europa, en América Latina. Y aquí hay algo paradójico, porque el entorno está necesitando profesionales, pero las universidades están graduando profesionales, pero no necesariamente coinciden. Entonces se crea algo que parece inaudito. Por una parte sobran profesionales, pero el entorno, por otro lado, hay escasez de profesionales. Lo que pasa es que no coinciden con los perfiles o con las ofertas académicas que se hacen en el mundo universitario. Eso nos lleva de que la pregunta primera debe ser: ¿es de calidad nuestra oferta académica? ¿Hay una coherencia con las necesidades del entorno? Porque, digámoslo así, muchas personas buscan una carrera obviamente porque les gusta, porque tienen una vocación hacia eso, pero muchas veces esos perfiles y esas carreras no hacen una coherencia con lo que el mercado está necesitando. Yo sé que en educación hablar de mercado no es una buena palabra, pero sin duda la mayoría de los estudiantes, sea de bachillerato, licenciatura, maestría, están pensando trabajar en lo que les gusta. Y obviamente para eso tenemos que estar observando en las escuelas, en la universidad, cómo se está moviendo eso a nivel del entorno de la universidad. Ahora bien, concentrémonos en los resultados que tocan a la formación docente, a veces directa, a veces indirectamente, cómo se presenta el escenario aquí en Costa Rica actualmente. No voy a ahondar mucho porque yo sé que ustedes saben bastante de esto, pero en términos generales, las mediciones internacionales, tal vez la más aceptada, a pesar que hay investigadores que están haciendo, como todo en estas áreas, están haciendo críticas a lo que son las pruebas que diseñó la OCDE en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, conocido como PISA. Sin embargo, es respetada en muchísimos países, casi todos los países desarrollados, como una de las mejores mediciones para que las personas, como es su propósito, puedan enfrentar la realidad actual y estén en condiciones de enfrentarse al mundo actual. Ellos llegaron a la conclusión que así no estaba ocurriendo
con las evaluaciones tradicionales. De ahí salen las evaluaciones PISA para los muchachos que cumplen, muchachas también, obviamente 15 años. Son muy rigurosos el sistema que aplican. El Ministerio de Educación dio un gran paso cuando decidió incluirse en las pruebas PISA e incluir a Costa Rica en las pruebas PISA. Esto nos tiene que hacer pensar porque no nos fue bien en estas pruebas, ustedes todos lo saben, todos lo conocen, pero es bueno señalar que de los 35 países que participan en la prueba PISA, porque eso va subiendo a medida cada vez que la aplican, digamos que de esos 35 países normalmente y que han aumentado enormemente a través del tiempo, pero que lo iniciaron, digamos que Costa Rica está entre los 4 primeros de América Latina, que no son muchos los países de América Latina que están ahí. Está México, está Argentina, está Brasil, está Chile, está Uruguay. Panamá entró, salió porque se está preparando para no quedar en el último lugar de la lista mundial. Perú está en los últimos lugares de la lista mundial, y casi todos los países latinoamericanos están cerrando la lista a nivel internacional. Y no hay solo países ricos ahí, no hay solo países europeos, Norteamérica, Canadá, hay muchos países, bueno, asiáticos por supuesto, que tienen características parecidas también a América Latina. Por ejemplo, matemáticas, que es una tarea complicada, pero también hay prueba en ciencias, prueba en literatura. En matemáticas, más del 60% de nuestros estudiantes a la edad aproximada de los 15 años están en los 2 niveles más bajos de la escala de notas. Eso significa, hay 6 escalas de notas, del 1 al 6. El 1 y el 2 son los más malitos de la escala. Y entre el 1 y el 2 está el 60% de nuestros muchachos, tanto de colegios públicos como privados. Ahora bien, lo que tuvieron que hacer los que organizan la prueba PISA es, como hacen algunos profesores, por ejemplo, de que tienen que usar la escala del 10 al 100 y de pronto se van al 0, ¿verdad? No creo que existan profesores ya a esta altura que vayan al 0, pero PISA lo que tuvo que hacer es crear un -1, que en cierta forma es un 0, porque no eran pocos los países, especialmente países que están debiendo en el campo de la educación a esa edad. Y dije un número yo que era histórico, porque actualmente la última versión de la prueba PISA postularon 70 países. O regiones, porque a veces hay lugares como por ejemplo Hong Kong, que no es un país pero participa, o Brasil, que participa algunos de sus estados pero no todo el país, porque estas pruebas PISA se llevan una logística enormemente grande. Sin embargo, en este punto de -1, nosotros tenemos en las pruebas de matemática el 24% de los. Entonces, si uno suma el -1, el 1 y el 2, que son muy básicos, nosotros tenemos el 84% de nuestros jóvenes en ese nivel. Y obviamente la noticia buena es que América Latina anda parecido, los países que están participando en PISA. De tal manera que desde el punto de vista de Latinoamérica, nosotros estamos en los 4 primeros lugares, con Chile, con Uruguay, con México. Colombia se estaba acercando. La única diferencia que tenemos en estos años, del año 2009 hasta el 2015, que hicieron las últimas pruebas,
es que nosotros no hemos avanzado nada, al contrario, hemos retrocedido. No mucho, pero los otros países latinoamericanos han ido, algunos de ellos, subiendo sus niveles, el caso de Uruguay, el caso de Chile, el caso de México. Y no porque el Ministerio de Educación no haya hecho esfuerzos, ha hecho esfuerzos. Pero ustedes saben lo que significa en una magnitud, porque los colegios son aleatorios, ¿verdad? No es que uno diga que vayan a aplicar la prueba al colegio tal y cual. Entonces, el cambio tiene que ser total. Porque si no es total y le toca la bolita que no se preparó, obviamente es un gran problema. Pero nosotros tenemos que hacer algo porque a esa edad los muchachos ya tienen que estar preparados para enfrentar el mundo actual. Ellos trabajan por competencias y quieren ver si los jóvenes a esa edad tienen competencias para enfrentar y para hacer del conocimiento una aplicación práctica. Porque ellos no buscan solo que tengan conocimiento, sino que apliquen el conocimiento. Por eso es que esos 6 niveles que hay, por ejemplo en matemática, por decir algo, el nivel más básico es que sepa aplicar ciertos conocimientos de la matemática. El 2 es un poquito más complejo, el 3 más complejo. Normalmente le hacen una sola pregunta. Y esa pregunta, le hacen un solo tema y ahí le dan 6 posibilidades. Pasa la primera, pasa la segunda, la tercera, la cuarta, y ahí es donde nosotros estamos, ya la quinta, la sexta casi no tenemos gente, y por ahí llega 1, llega 2, llegan 3, pero es una realidad latinoamericana. Y por ahí ha escrito alguien que dice que está a cargo aquí en Costa Rica de las pruebas PISA: no tenemos que compararnos con nadie, comparémonos nosotros con nosotros mismos. Bueno, está bien, es una manera, pero la verdad es que si Costa Rica se compara en salud, por ejemplo, en mortalidad infantil, en muchas otras áreas, Costa Rica en realidad está en los altos niveles, a la par. Por ejemplo, la edad promedio de vida en Costa Rica es comparable con Estados Unidos, con Canadá, con los países europeos. O sea, nosotros no estamos comparándonos con América Latina, pero por citar uno, pero hay otros indicadores en que hemos logrado grandes cosas. Entonces yo pienso que el comparémonos con los mismos latinoamericanos, aunque sea eso, o los que llevan la tesis de compararnos con nosotros mismos. Bueno, entonces vayamos avanzando, porque si nos comparamos nosotros el 2009 con el 2015 no hemos avanzado. Es que no hay excusa, porque si nos comparamos con nosotros mismos, el espejo nos está diciendo que no estamos más bonitos. Y yo lo hago esto no por criticarnos nosotros mismos, o tal vez sí, porque son desafíos. Y aquí podemos hacerlo. Algunos dicen que el factor económico es una causa. Pero fíjense que los países ricos, que los llaman, los de la OCDE, que Costa Rica está tratando de poder entrar a ese conglomerado de países, fundamentalmente los países más desarrollados del mundo, y que, bueno, ya ingresó México, Colombia, Chile. Costa Rica sería el cuarto en ingresar a la OCDE. Y vieran que, por ejemplo, en educación, les pareció a las comisiones que vinieron, tuve la suerte que me tocaran varias reuniones con las comisiones de educación que vinieron de OCDE a analizar educación superior, sistemas de acreditación, etcétera. Hubo muchas comisiones. Y su informe final fue que Costa Rica tiene que arreglar varias cosas en educación. Nosotros lo sabemos que tenemos que arreglar, pero sin embargo que está en condiciones de ingresar a la OCDE. Ingresar a la OCDE, por ejemplo, a Chile le costó más de 5 años.
Es decir, no es un ingreso así de la noche a la mañana, porque hay cuestiones de exportación, cuestiones de economía, en fin, abarca absolutamente casi todo el espectro del desarrollo de un país. Y no porque nosotros seamos tan desarrollados como Noruega, no, es que la OCDE quiere atraer a países que tienen condiciones para poder llegar a ser desarrollados en un periodo relativamente no muy largo. Y ayudarles, porque la OCDE lo que quiere es ayudarle a esos países, por ser más ricos ellos, de tal manera que esa es la razón de acercarnos a ellos para algún día ser como ellos. Ahora, la OCDE nos da algunos tirones de oreja, por ejemplo, con respecto a lo económico para el sector educación. Dice, el promedio anual de educación es el 5.1% del PIB en los países más ricos. Y ustedes saben que nosotros ya estamos peleando para llegar al 8%. Estamos por ahí por el 7, 7.1 del Producto Interno Bruto, incluyendo toda la educación, incluyendo las universidades, ¿verdad? Desde el preescolar hasta las universidades. En América Latina somos los únicos que tenemos un porcentaje de eso y no hay ningún país rico que sobrepase ese porcentaje del PIB de Costa Rica. Claro, aquí hay un pequeño truco propio de los números, ¿verdad? Con los números se puede hacer. Y el truco es que un 5.1%, que es el Producto Interno Bruto en educación de países ricos, obviamente puede significar $2.000, $2.500, ¿verdad? Por estudiante, en fin. Y acá nosotros podemos tener $600. O sea, no quiere decir que gasten más per cápita, ¿verdad? Pero nosotros en la región triplicamos a los países de Centroamérica, ¿verdad? Triplicamos con lo que en términos de dólares y de Producto Interno Bruto. Entonces, los que vinieron, los encargados de educación de OCDE, que fueron varias comisiones, nos dijeron que los acuerdos actuales, esto es textual, ¿verdad?, del informe educativo de ellos, los acuerdos actuales de financiamiento universitario, se refiere a Costa Rica, no son sostenibles, son desiguales y no responden a las necesidades del mercado laboral. En agosto del 2017 entregaron el informe. Eso quiere decir que ellos no aceptan que el factor económico, en otras palabras, nos dice, ustedes pueden hacer mucho más con el dinero que tienen asignado a la educación. El otro elemento, pasando de PISA a otro tema que se nos aparece en el escenario, es el bachillerato al concluir la educación media. Ustedes saben que los bachilleratos desaparecieron de América Latina y el mundo eso fue en la década de los 60, fines de los 60, comienzo de los 70 desaparecieron los bachilleratos. ¿Por qué? Porque respondían más a un aspecto de conocimientos per se, ¿verdad?, que de lo que se busca ahora en términos de lo que se espera de los estudiantes futuros. Yo no estoy diciendo que se elimine el bachillerato, lo que estoy diciendo, y creo que el Ministerio de Educación ya lo está haciendo, es viendo cómo los nuevos programas en educación que están de alguna manera dirigiéndose más hacia las habilidades de los estudiantes, etcétera, puedan algún día esas pruebas, llámese bachillerato o no, puedan detectar otras cosas. A la gente de la OCDE, de la Comisión, le pareció que el bachillerato no les pareció, hicieron fuertes críticas al bachillerato de secundaria. Pero también el Ministerio aceptó que este bachillerato responde a la pedagogía tradicional que se ha llevado y de los cuales se están haciendo cambios en el Ministerio, ¿verdad? Y los cambios, ustedes saben, en educación, por ser tan masivos, no son ligeros, son lentos, ¿verdad? Ahí si uno se apura mucho, más bien se cae.
Además, ustedes saben, y hay que reconocerlo, los ministerios de educación en América Latina, en toda América Latina, para hacer un cambio cuesta mucho, desde México hasta Chile, pasando por Costa Rica. Hay que llegar a acuerdos con sindicatos muy fuertes, hay una tendencia en los sistemas de educación a ser muy conservadores y cualquier cambio que se haga es muy difícil porque es de miles de personas que tienen que de alguna manera empezar. Ustedes saben, lo ven, hay países, México, sin ir más lejos, en que su gran reforma educativa, que todos lo estábamos siguiendo porque era atrevida, pero cuando llegaron a la evaluación de los profesores, los profesores se evalúan, ustedes lo saben, pero de mentirilla, como se evalúa casi todo el sector público, ¿verdad? Pero evaluación, no existe. Cuando le dicen a usted que el 95% tiene entre 90 y 100, no hay nada más que hablar. O sea, estamos perfectos y no estamos perfectos. Entonces, los sistemas de evaluación no están funcionando, son carros que están parados, no solo en educación, también en las instituciones públicas. Desde ese punto de vista, el bachillerato tiene también otra pregunta que sería bueno investigarla más a fondo sobre esto, porque cuando Costa Rica pidió ingresar a las pruebas PISA, entonces se comprometió a que los muchachos puedan trabajar para enfrentar el entorno. Pero el bachillerato no tiene nada que ver con las pruebas PISA. Entonces, por una parte, el docente le dicen, trabaje esto, el mundo está mirando hacia esto son lo que hay que medir. La capacidad del estudiante para esto, pero el bachillerato no necesariamente mide eso. Entonces, ¿qué hace uno como docente en el campo de la educación media? No sabe si seguir la enseñanza de la metodología de las pruebas PISA y el producto que se espera del docente versus un bachillerato que los va a esperar allá, pero que les pide otras cosas. Tiene que haber una coherencia desde el punto de vista de qué queremos de nuestros jóvenes y poder evaluar eso que queremos y que tenga coordinación a los 15 años, a los 17 años. Ahora, ustedes también lo ven cada año. Aquí hay una especie de fraude para el estudiante. Imagínense que un estudiante gana todos los cursos, va a dar bachillerato y sale mal. Sale mal en todas las pruebas, o sale mal en matemáticas, o sale mal en cualquiera de las pruebas de bachillerato, o en el idioma. Y uno se pregunta, ¿quién será el culpable? ¿El que le puso las notas diciendo que estaba ya en condiciones de poder ganar un bachillerato? ¿O el estudiante que se confió? Si a mí me pusieron, yo voy con un promedio 75, 80, lo que sea, ¿y para qué me sirvió si no pude ganar las pruebas de bachillerato para ingresar a la universidad? Ahí hay un fraude. Los mismos que estamos, de alguna forma, poniéndoles la nota de que ya son idóneos para poder saltar, miren, hay una cantidad grande de colegios que no saben de haber ganado un solo estudiante el bachillerato. O sea, el 100% pierde el bachillerato, colegios públicos. Y no son 10 ni 20. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, ¿qué terremoto hay que hacer ahí? Ahora podemos dar 1000 causas, pero no vamos a resolver el problema solo pensando en repetir las mismas causas siempre. Yo pertenezco al Consejo del Estado de la Educación y ahí va gente de todo, de sindicatos, profesores, mucha gente de la Universidad de Costa Rica. Y siempre se queda en que para cada problema que hay 1000 razones para no solucionarlo. ¿Verdad? No le estoy echando la culpa al Estado de la Educación, simplemente es que hay evasión para enfrentar los problemas gruesos que tenemos para poder cambiar el proceso. Ahora bien,
Lo otro es, no voy a decir, yo cuando era rector del Tecnológico me llamó alguien que era el ministra de Educación, obviamente no voy a decir el nombre, y me dice: Arturo, tengo un problema y quisiera que me dieras tu opinión. Queremos hacer una curva del bachillerato porque fue desastroso. Y si ustedes ven, cada 2-3 años el Ministerio de Educación sigue haciendo una curva. En ese momento se estaba originando la curva, pero ya la curva se transformó en un elemento. Entonces usted tampoco puede creer en los resultados del bachillerato, porque son buenos pero hicieron la curva normal, o sea, corrieron las notas. Que tenía un 60 ahora tiene un 75, el que tenía, en fin. ¿Qué es lo que a veces el profesor hace cuando le salen muy mal casi todos? Entonces, hay algunos profesores que dicen: hey, no estudiaron, y entonces que todos salgan mal. O ustedes dicen: voy a hacer una curva para que por lo menos los poquitos que sacaron 60, que por lo menos se les vea un 70 y un 80. Ese sistema de curvas lo que hace, tarde o temprano, es que ya uno no tenga credibilidad sobre... Entonces cuando los periódicos dicen mejor en matemáticas, sí, mejor en matemáticas, pero ¿con respecto a qué? Si en algunos nosotros lo que hicimos fue cambiar las notas, en otras palabras. No es un delito, pero de alguna manera es un asunto práctico. Pero no nos permite hacer comparaciones cuando a uno le dan todas las comparaciones año por año. No podemos decir estamos mejorando, a no ser que tengamos las notas debidamente bien establecidas. Ahora, la OCDE pidió cambios en los exámenes de bachillerato y ahí plantea una serie de cambios que ellos piensan que debe hacerse a esa prueba. El otro asunto que tenemos, que no tiene que ver con esto directamente, pero es que cada vez nosotros tenemos más deserción de estudiantes a nivel de enseñanza media. Fíjense que ahora el 50% de los estudiantes de enseñanza media logran terminar la secundaria. O sea, y la otra mitad, ¿dónde está? Bueno, sabemos dónde está. Muchos de ellos sabemos dónde está, y uno lo ve lamentablemente a veces en la Crónica Roja, donde muchos de esos muchachos terminan, ¿verdad? Y la educación técnica, porque les voy a hablar de un año que muy pocos aquí lo vivimos, el año 1965. Costa Rica creó una institución realmente extraordinaria, el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Para qué? Porque en esa época, en los años 64-65, se decía que unos pocos podían ser profesionales porque el país no tenía capacidad para absorber a muchos profesionales. Entonces había que crear una unidad técnica para que la gente no se fuera a la universidad, que era la única, la Universidad de Costa Rica. Y hay una frase que planteó públicamente don Carlos Monge Alfaro, que fue rector de la Universidad de Costa Rica desde el año 64 al, creo que el 68. Y el año 64, el rector de la Universidad de Costa Rica, un gran rector, viendo la realidad del país, dijo: tenemos un entorno trágico, están graduándose demasiados profesionales en el país y los únicos que se graduaban eran aquí en la UCR. ¿Por qué? Hay que entenderlo en lo que era los años 60, comienzo, el primer quinquenio. El INA se creó en un escenario costarricense en que solo el 10% de los jóvenes podían sacar la secundaria. El 90% se iba a trabajar, a los cafetales, a trabajar en lo que fuera. Sobre todo en la agricultura, que era uno de los ingresos principales que tenía en esa época Costa Rica. Esto especialmente para los jóvenes, para ver cómo ha cambiado Costa Rica. Ya ese 10%. Ahora, vean ustedes que el INA, ahora, el 60% de sus graduados no consigue empleo. Entonces volvemos a lo mismo, el 60% no tiene posibilidades de empleo y solo el 25% encuentra trabajo en el área que se graduó.
Y aquí tampoco hay un problema económico de por medio. Ustedes saben que el INA es una de las instituciones que siempre le ha sobrado dinero. El 1.5% de la planilla se va para el INA. Entonces tampoco podemos decir que los problemas educativos es por la escasez de cosas. Hay mucho que hacer, aún que tengamos escasez en algunos aspectos. Los colegios técnicos del MEP, para hablar de la parte técnica, yo no tengo datos actualizados, pero los del 2014, que son los últimos que yo tengo, habían 10.000 y algo estudiantes en los colegios técnicos, para técnicos, y solo se graduaron 725. Ustedes saben lo que son 10.000 estudiantes, que solo de esos 10.000 se gradúen. Ni siquiera mil muchachos, o sea, es un porcentaje altísimo. Decía el encargado de esto a los periodistas en esa oportunidad, pero no miremos lo que no hicimos, lo que no pudimos lograr, miremos lo lleno del vaso, no lo vacío, pero es que lo lleno del vaso es muy poquitito. Es muy poquitito, 725 sobre 10.000 estudiantes, es una deserción brutal en cualquier carrera. Y esto se puede concluir con que los exámenes que hace el Ministerio de Educación Pública en matemáticas, que ha hecho, han sido pavorosos los resultados. Y en inglés. Felizmente estaban aplicando la prueba TOEIC en inglés a nivel internacional, pero entonces uno dice, bueno, los muchachos no ganan el bachillerato también porque tenemos profesores mal formados, no pasan ni siquiera los exámenes del MEP que son para preparar a los muchachos para preparar a los muchachos para sus exámenes de bachillerato. Esto se une, y ahora voy a pasar a una parte que tiene que ver con quiénes están formando los docentes. Ustedes lo saben, pero se están graduando poco más de 10.000 docentes por año en Costa Rica. Es el 20% de todas las graduaciones de todo el resto de la oferta académica que tiene el país, públicas y privadas. Lo único es que el 70% de los docentes que se forman en el país viene de universidades privadas y solo el 30% de las 5 universidades públicas. No sé, es una forma de decir cuáles son las 3 universidades que más gradúan docentes en Costa Rica. Primero, la UNED. La UNED gradúa más o menos entre 1.100 y 1.200 docentes por año. En segundo término, la Universidad San Isidro Labrador. Algunos tal vez no deben ni conocerla, pero existe. Y es la segunda productora de docentes. Ellos tienen su sede en San Isidro, el General, y tienen en distintos lados, en Heredia, en distintos lados, formación. Pero vean ustedes que San Isidro Labrador tiene más de 1.000 graduados por año, ¿verdad? Y en el tercer lugar, en este mismo orden, hay 3 instituciones. El orden es de la que más está lanzando profesionales, pero muy parecidos. Andan alrededor de 900 por año. La Castro Carazo, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Muy parecidos los 3. Entonces, a esto le agrego yo que de ese entorno hay muy pocas carreras acreditadas en el Sistema Nacional de Acreditación. Y es curioso porque uno dice, ¿por qué no se acreditan las carreras de educación en la proporción que están saliendo?
No hay interés por la evaluación externa. Tenemos carreras acreditadas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED, de algunas universidades privadas, pero ¿qué les diría yo? Es un oasis en el desierto, comparativamente a la cantidad, más de 10.000 graduados que hay. Entonces, la ministra de Educación actual, Sonia Marta Mora, que antes del ministerio estaba como presidenta del SINAES, llegando allá hizo un proyecto que probablemente ustedes lo conocen, la Asamblea Legislativa, en lo cual se exigía que todas las universidades privadas se tenían que acreditar como instituciones con el SINAES. Y después que tienen todas las carreras de educación y de salud e ingeniería civil por construir puentes y construir casas para que no se caigan, y los ingenieros civiles deben ser acreditados obligatoriamente. O sea, cualquier carrera de educación que haya en el país tiene que tener la acreditación de SINAES. Estuvo a punto de salir, la comisión que lo vio de unanimidad lo aprobó, pero como todas las cosas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, no salió. Y ya se terminó el gobierno, o se termina ya en un mes más después de la elección, pero ya no hay ninguna posibilidad de que se reviva ese proyecto, excepto tal vez en la próxima gestión. Pero yo creo que una solución para el país, para no solo, ahora voy a pasar a la parte de ver qué podemos hacer. Una posibilidad es esa, es hacer que esas carreras, y no es una invención, hay varios países en América Latina, la mayoría de las agencias, en que es obligatorio, y en algunos países es obligatorio que sea salud y educación, no el resto. En otros es obligatorio de que cualquier universidad tenga que acreditarse y le dan un plazo para eso. Porque si no hacemos algo en esa parte, obviamente que va a ser muy difícil la formación, con la formación de profesores que van a ir a multiplicar en el aula con desconocimiento a estudiantes que no van a ser posible avanzar en la prueba PISA, no va a ser posible avanzar en el bachillerato, en los exámenes de admisión, porque no tenemos la gente preparada formada para poder llegar a eso. Yo estoy hablando, obviamente aquí, donde la Universidad de Costa Rica tiene, obviamente, una calidad que no tiene que demostrar, pero lamentablemente, fíjense que es el 9% de los graduados de la Universidad de Costa Rica. Y la Universidad Nacional, ni digamos, porque la Universidad Nacional era la antigua escuela normal, la que formaba a los profesores en Costa Rica. Y ahora también, ahora tiene el 9% de la formación. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer en términos de este aspecto? Uno de los elementos, yo diría, jóvenes y los colegas que no lo hayan hecho, yo diría que uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros para enfrentar todos estos problemas es tomar el acuerdo que en el año 1999 tomaron en Bolonia los países europeos y que en este momento prácticamente han estado todas estas décadas ejecutando los acuerdos de Bolonia. ¿Y por qué? Porque uno ve que los problemas que tenemos nosotros también lo tienen los países europeos. No todos, no igual, pero los tienen. Fíjense qué está haciendo Bolonia. Voy a leer básicamente qué es lo que están haciendo ellos con algunos problemas, que algunos de los cuales se parecen mucho a nosotros. Ellos plantean, primero, crear un espacio europeo, unirse los países de Europa. ¿Y cómo se han unido? Comenzaron 30 y ya van 47, incluso saliéndose un poco de Europa. 47 países que han acogido esto y están cambiando el sistema de títulos académicos, ya lo han cambiado.
aunaron lo que se llama créditos para que se puedan reconocer los graduados universitarios y pasen de un país a otro con reconocimiento de sus estudios. Los grados académicos, ¿qué se dieron cuenta de ello? Que para un bachillerato a veces los estudiantes están 5, 6, 7, 8 años, tal vez más algunas veces, y los currículums de las universidades para un equivalente de bachillerato a veces exigen 5, 6 o más años. Eso en Europa. Las coincidencias que podamos tener nosotros aquí son coincidencias que hacen que se parezcan los problemas. Entonces, pusieron para toda Europa de que los bachilleres y licenciados duraban entre 3 y 4 años, no pueden durar más, los currículums, ¿verdad? Y los países de Europa están transformando eso en 3 o 4 años. Segundo, que las maestrías tienen que durar entre 1 año y medio y 2 años, no más y no menos. Y que los doctorados, que en Europa duraban 5, 6, 7 años a veces, no pueden durar más de 3 años. Pueden durar menos, pero no más de 3 años. ¿Eso por qué? Porque detectaron después de rigurosos estudios, porque esto se llevó muchos años, de que lo que estaban haciendo es demorando, pero no por culpa de la investigación en el doctorado, sino simplemente porque se dejaba tirado un tiempo, después se volvía, las universidades no tenían fecha de término, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento les preocupó a ellos? Es el aspecto de la empleabilidad. Vean, voy a citar textual lo que dice el documento de Bolonia. La perversa situación existente en muchos países europeos que combinaban una alta tasa de desempleo de graduados con una escasez de jóvenes cualificados en áreas clave. Es lo que de alguna manera habíamos conversado antes. O sea, fíjense que España, por ejemplo, y uno cita España porque las universidades nuestras fueron la imagen cuando se crearon de Alcalá de Henares, de Salamanca. En Europa el año pasado tenían más del 20% de profesionales universitarios graduados sin encontrar empleo. 20% es mucho. Es mucho más de lo que tenemos nosotros. Y sin embargo, el entorno estaba pidiendo y trayendo de otros países profesionales para cubrir plazas que no se podían. O sea, estamos haciendo un cambio muy raro. Tenemos gente con títulos universitarios que no puede encontrar empleo, y por otro lado tenemos el entorno que está pidiendo gente, pero que no la encuentra. Y en esto América Latina también se parece mucho. El otro elemento fue movilidad de graduados en Europa. Ellos obviamente les es muy fácil entre países esto, pero quieren movilidad de graduados. Fin a los currículos largos y monolíticos de tipo túnel, lo llaman ellos. O sea que no tienen salidas laterales, si alguien no puede seguir estudiando por algún motivo, pero se queda con un diploma intermedio, se queda con... Entonces le llaman los currículos túnel interminables. Y con los currículos hay que tener mucho cuidado, porque ahora todo el mundo los quiere engordar, no bajar. La gran tarea de los curriculistas ahora y de las personas que trabajan en la docencia es qué no poner en el currículum, no qué poner, porque para poner, fíjese que todo lo que voy a decir es un pecado, pero lo voy a decir igual, porque lo he vivido. Viene y dice, y ustedes no tienen cursos ambientales, ecológicos, etcétera, está bien. Y no tienen cursos de emprendedores, y todo, está bien. Y no tienen curso de seguridad social, está bien. Y no tienen curso de género, está bien. Pero llega un momento en que usted infla tanto eso, que al final de cuentas tiene que sacrificar, que fue lo que hizo Europa. Si le pone 3 años y le pone tantos créditos, porque uniformaron el sistema de créditos, que es muy importante. Costa Rica tiene un sistema de créditos, pero solo para Costa Rica. Y además es como un chicle. Usted lo estira o lo achica
sin problema. Por eso es que usted puede hacer una carrera de 2 años y medio con los mismos créditos que de 5 años. Depende, son chicles, o sea, no son muy útiles. Las unidades académicas que utilizan los países nórdicos es mucho más confiable, porque le cuenta exactamente lo que hay que contar en un crédito. Y sin embargo, los créditos de acá que se hicieron hace tantos años siguen vivitos y coleando, a pesar de que no son muy útiles desde el punto de vista de la calidad de los cursos. Un curso de matemáticas que puede durar 6 horas en una universidad, en otra en 4 horas o 3 horas ya lo tienen con el mismo contenido, es decir, eso no puede ser. Eso lo están arreglando en Europa. El otro aspecto, voy a aterrizar. ¿Cuál es el factor que más le dolió a Europa y por qué hizo todo esto de acuerdo? Yo no voy a terminar con los acuerdos porque hay sobre la investigación, sobre la innovación, sobre la endogamia académica. Aquí en Costa Rica se encuentra mucho eso porque, voy a citarle un ejemplo cualquiera. La Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, cuando se hicieron las carreras de psicología, que casi todas las universidades la tienen, en el campo privado, por ejemplo, ustedes pregúntense a quiénes contrataron como profesores, a los pensionados de la Universidad de Costa Rica o que estaban ejerciendo su clínica y tenían horas para dar en la universidad. Entonces ellos formaron a gente y la gente que formaron fueron tomando cursos después, y si ustedes ven, todos vienen de una misma raíz. Hasta los chistes del profesor que le hizo siguen repitiéndolo por generaciones o los ejemplos. Entonces, esa endogamia académica, que en América Latina es muy frecuente, también la tienen. Por ejemplo, España en Europa era donde tenían mayor fuerza la endogamia, y eso es porque no hay, por ejemplo, la gente no va a estudiar a otros lados por las razones que sean, no vienen suficientes personas que puedan discutir, porque si todos llevamos el mismo curso, más o menos tenemos las mismas ideas, los mismos ejemplos, los mismos libros. Esa no es una tarea fácil, pero Europa está exterminando eso y España lo está exterminando. Yo les digo por qué, porque aquí sería largo decirle que lo que están haciendo, pero ahí está, ustedes ven y se van a dar cuenta que esos países nos pueden enseñar mucho de cómo se cambian las cosas difíciles, porque lo están haciendo y con mucho éxito. Después, tener una sola agencia de acreditación para toda Europa. Eso ya lo tienen. Y lo otro, que es lo más importante para ellos, yo creo, y que fue lo que los hizo pensar en unirse, es porque Europa era el centro donde iba la gente de todo el mundo que podía y tenía recursos para poder ir allá. Y de pronto, después de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos el que se transformó en el imán para atraer. En este momento hay cientos de miles de chinos estudiando en las universidades norteamericanas, no decenas. Los brasileños tienen cubierto. ¿Y a dónde van? No van a Europa. Bueno, cuando digo no van a Europa, es que obviamente van unos pocos, siempre van a ver a España, a Francia, pero el grueso se va a universidades norteamericanas, muy caras. Y entonces Europa se preguntó, ¿cuándo fue que nosotros dejamos de recibir a los estudiantes del mundo y ahora se nos fueron para... Incluso los mismos europeos se van para Estados Unidos, muchas veces a las universidades de primer nivel. Ahí es donde se muestra que la calidad es un imán extraordinario desde el punto de vista de la educación superior. El mismo Panamá, cuando visité hace un par de años la Universidad Tecnológica de Panamá, madre mía, cómo tienen gente en Estados Unidos, de a 40 por año están llevando. Yo conocía la Tecnológica de Panamá hace muchos años, pero ahora es otra, 40, 50 de doctorado en las mejores universidades norteamericanas. Eso le va a cambiar completamente al país, y cuando llegan no dan solo clases, están investigando, están en el top. Y ahí hay que hacer un esfuerzo como país para efecto de poder tener nuevas generaciones que no estén encerradas
Y fíjense que me gustó tanto ver que Intel, por ejemplo, hace unos días, plantea que han elegido 11 universidades, no dice cuáles son las 11, pero uno por lo menos algunas ya las adivina. Con 11 universidades donde captan la gente más capaz e inteligente a través de exámenes que necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que hace un par de años Intel se fue de Costa Rica en su parte de manufactura y se trajo más bien la parte de investigación. Y ahora los costarricenses que están trabajando ahí están trabajando en revisar productos, analizar pruebas de productos, investigar nuevos productos, o sea que es el nivel más alto que se puede llegar. Pero para eso necesitamos universidades con docentes, obviamente, que estén preparando a esa gente. ¿Por qué? Porque atraen empleo. Hay algunos que piensan que hay que sacarle más a las empresas que vienen a instalarse en Costa Rica, pero estamos nosotros lanzando 50.000 profesionales por año, todos los años en la educación superior. Costa Rica no tiene capacidad para darle a toda esa cantidad. Entonces, esa gente está ganando bien, está aprendiendo, porque ligerito los envían a Estados Unidos, a otras partes, como muchos call centers, no todos, pero muchos call centers, por ejemplo, Procter & Gamble. A mí me tocó conocer bien a fondo lo de Procter & Gamble y la verdad es que ellos cuidan tanto su cultura que realmente ellos prefieren, para los viejos esto no nos conviene, prefieren gente joven que ojalá no haya trabajado o haya trabajado poco para imbuirle la cultura de ellos. Cuando normalmente en el pasado la experiencia de uno valía mucho y mientras más experiencia tenía, más posibilidad de quedar en un cargo, en un puesto. Ahora ellos dicen, no, aquí nosotros, que vengan ya con el nivel, y sobre todo también tienen elegidas ciertas universidades. Y entonces vienen acá, lo único que tienen que tener ganas es de aprender con nosotros la cultura de Procter & Gamble. Y ligerito aparecen por Brasil, si ellos quieren estudiar idiomas, ahí tienen posibilidades. Los que no tengan idioma también los contratan para efectos de servicio español. Si el día de mañana se nos fuera esa gente, ahí tendríamos decenas de miles de personas que no tendrían espacio, no tenemos cómo crear. Lo que decía el rector Monge Alfaro en la mitad de la década de los 60, tendríamos que decirlo nosotros aquí si se nos va toda la inversión extranjera, ¿verdad? Por más que... Y obviamente eso implica salarios mucho más competitivos. En cambio, países como Honduras, como Guatemala, como México, una parte de México, porque México es un continente que tiene de todo, bueno y malo. Pero nosotros no podíamos seguir compitiendo con las maquilas. Ustedes se dan cuenta que las maquilas se fueron casi todas. Cartago estaba lleno de maquilas, se cerraron. ¿Por qué razón? Porque una persona, por ejemplo, en Tailandia, en Bangladesh, en Pakistán, usted con 25 obreros allá logra pagar apenas uno aquí en Costa Rica o en países más desarrollados. Y eso significa que mejor se van a esos lugares. La mayoría de los juguetes y todo eso de Walmart viene de esos lados. Claro, el trabajo inhumano que tiene, mejor no lo tocamos, pero es inhumano, están encerrados con cadena, ahí se han quemado edificios con toda la gente adentro, o sea, y ahora, eso mismo, cuando dije Walmart, dije, se equivocó apenas, se quitó de Bangladesh, apenas vio cómo estaban trabajando los trabajadores. Ahora se cuidan mucho las empresas, las corporaciones. ¿Por qué? Porque obviamente en países como Estados Unidos, si una corporación hace eso y trae productos en base a la esclavitud, dejan de comprar. Lo otro que ellos están tocando, pero en sus raíces, es la deserción y es la repetición infinita de cursos de los estudiantes. Aquí se da una cosa y lo voy a dejar hasta aquí porque ya me pasé la hora, pero
Ustedes saben que, se lo voy a dar con una experiencia personal, la gran lucha que tenemos nosotros en el tecnológico es cómo hacerle entender a los profesores de física, de química, de matemáticas, que no podían sacar al 70% mal en los cursos y que lo estén repitiendo ahí, qué sé yo. Porque, pues, como dice el maestro y filósofo, como decía Ortega y Gasset, nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes reales, no con estudiantes que imaginemos. A veces la gente de edad, como yo, piensa que el pasado fue mejor. No creo en eso yo. ¿Cómo iba a ser mejor? El asunto es que nosotros nos creemos que éramos mejores que los estudiantes de ahora, pero eso, ¿de dónde sacamos eso? ¿Con qué argumentos defendemos eso? Las cifras no nos dan eso. Ahora, cuando nosotros estamos en una situación de ese tipo, de ver a los estudiantes, yo les decía, mire, estos estudiantes en estas carreras, para entrar al tecnológico como para entrar a la Universidad de Costa Rica, necesitaron ganar el bachillerato completito, necesitaron ganar el examen de admisión. El examen de admisión habían 4 por 1 de los que quedaban admitidos, o sea, la flor y nata de Costa Rica, y ustedes dicen que no son malos. Eso no es ser profesor, eso no es ser un docente bien formado. ¿Por qué razón? Hay profesores que se van a la casa, dejan una mortandad en el grupo y se van tranquilos a ver una película o a tomar una cerveza. ¿Cómo se puede un profesor ir tranquilo y no hacer? Y yo no estoy diciendo, yo no soy alcahuete, no soy, como docente nunca lo he sido, pero a uno tiene que importarle la suerte de sus estudiantes. Cuando ya me pensioné y me ofrecieron la rectoría de la Universidad Latina, donde tuvo 7 años, me salieron con lo mismo. Y yo le decía, pero, o sea, aquí no hay mayor selección. Cuando yo llegué a la Universidad Latina no había mayor selección. Con el bachillerato podían ingresar. Y me salen con el mismo cuento que me sale lo del tecnológico. Si le traemos lo mejor de Costa Rica, igual los matan. Y no es para regalarles nada, es que cuando un profesor no se da a entender, cuando un profesor con los alumnos reales que tenemos en Costa Rica, no estamos en otro mundo, cuando no puede, él tiene que tirar la toalla, no está capacitado para poder formar a personas reales, a no ser, bueno, yo vengo de otros tiempos, que en otros tiempos parecían que los profesores se sentían orgullosos de poder dejar esas matanzas, que el curso fuera duro. Los cursos pueden ser duros, pero también le exigen al profesor que él tenga. Con esto ya de verdad termino. Bill Gates hizo una fundación, con todo el dinero que tiene puede hacer todo lo que quiera, hizo una fundación muy grande para mejorar la educación en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es top a nivel universitario, pero a nivel de medio y hacia abajo tiene tantos problemas como tienen muchos países como los nuestros. Entonces hizo una prueba dentro de la fundación, que la esposa es la que la dirige. Trajo a los mejores cerebros de las universidades norteamericanas, en Columbia, Massachusetts, Harvard, etc. Y le dijo, quiero ver en qué influye el profesor en términos de que el estudiante le vaya bien o vaya mal. Y hicieron muchos grupos de estudiantes que tenían las mismas características desde el punto de vista social, no eran de nivel alto ni bajo, eran término medio bajo. Eso es lo que quería él, que fueran de término medio bajo. Y de manera aleatoria le dieron a los profesores, lo hicieron con matemáticas, lo hicieron con física, lo hicieron con una serie de materias, y le dijeron a los profesores, bueno, aleatoriamente cada uno tiene su curso, le vamos a hacer un examen común al final del semestre. Y ahí se dieron cuenta que con los mismos estudiantes, las mismas características de estudiantes, unos profesores salieron, los alumnos de esa prueba igual para todos, salieron algunos profesores que el 90% de los estudiantes le pasó,
Otros el 80% le pasó, estaban en... Y hubo profesores en que ni el 20% les pasó, y otros que estaban en el término medio. Él quiere demostrar, y lo está demostrando, que el profesor, por más cosas que influyan, porque a uno le dicen, mire que esto es muy pobre, etcétera, pero bueno, los estudiantes, pero el profesor es un arma fundamental para lanzar el desarrollo de la educación. Pero para eso tiene que gustarle la docencia. Para eso no tiene que mirar el reloj a ver si ya se acabó para irse. Es que si no, ¿cómo es docente uno? Si la tarea de un docente es entusiasmar al estudiante, sea de primaria, de secundaria, de universitario, porque decía un cardiólogo de medicina que están saliendo 50.000 artículos de cardiología al año. ¿Ustedes piensan que alguien se pueda leer ni siquiera el 5% de eso? Además que tiene que trabajar como médico para estar al día. El mundo que vivimos ahora, pero lo mismo ocurre en la administración de empresas, lo mismo ocurre en educación, lo mismo ocurre, llega un momento en que es imposible. Lo único que podemos hacer que perdure es que él se entusiasme, el estudiante, con ese conocimiento, que diga qué bonito es esto, qué bueno. No todo lo vamos a lograr, pero podemos subir mucho en términos de poder acercar al estudiante al entusiasmo que nosotros tenemos por esa materia. Y en ese sentido yo creo que la tarea del profesor es bonita, pero al mismo tiempo no es como para irse a la casa sin importarle si volvió a clase o no volvió nunca más ese estudiante. Pues si no, vamos a seguir con el 50% que no llega ni siquiera a la secundaria. Muchísimas gracias. Yo creo que, no sé si quedará tiempo, sí, por mí no hay problema, pero... Tal vez si alguien quiere hacer una consulta breve para cumplir lo prometido y dar un espacio, pero muy breve. ¿Alguien? Sí. De aquí en adelante la culpa no es mía. Lo que pasa es que usted dejó muchas cosas que podemos preguntar y muchas consultas, y tendríamos que tener otra elección inaugural, porque realmente los temas son apasionantes, don Arturo, y no solo porque estamos en la Universidad de Costa Rica, sino porque es un tema país, la calidad de la formación de los profesionales. Pero yo voy a tocar un tema que tiene que ver con mi formación disciplinar, que es bibliotecología, que no es directamente educación primaria o educación secundaria. Y tiene que ver con un tema, precisamente el que usted se refería al inicio, de cómo se certifican las carreras o cómo se acreditan las carreras. Y un elemento que es sensible de la acreditación, que ustedes bien lo saben, es precisamente que esas universidades públicas o privadas tengan buenas bibliotecas, con buenas bases de datos, con buena información, con fuentes confiables. ¿Y qué pasa, don Arturo, entonces, cuando hay universidades, no digamos aquí nombres de universidades, sino hablemoslo en términos generales? ¿Qué pasa cuando esas universidades no están cumpliendo con ese cometido, que es sumamente importante, porque es un insumo importante y es un complemento fundamental para la investigación, para la docencia y la acción social? ¿Qué está pasando con ese mundo de universidades, digamos, privadas y por qué no también decir públicas, que no están cumpliendo con ese elemento que es fundamental para un proceso de acreditación? Muchas gracias. Y aprovecho para felicitar por los 50 años, ¿verdad?, a la carrera. Yo creo que en esto, yo me he puesto a pensar en términos de universidades, de las 54 universidades que tenemos en Costa Rica, y yo cometería el pecado de clasificarlas. Hay universidades que en términos de la calidad, porque esto de la biblioteca es parte de la calidad, del proceso de calidad, pero
mi experiencia en el SINAES y en las universidades me permite hacer esta clasificación de que yo veo que hay algunas universidades para los cuales la calidad y la biblioteca está dentro, laboratorios, biblioteca, etcétera, profesores. Pero la calidad, por ejemplo, tomemos como ejemplo, la Universidad de Costa Rica es algo inherente a su quehacer. Si hay universidades públicas en América Latina que han perdido por múltiples razones, a veces las guerrillas hicieron la universidad, tuvieron problemas de guerras civiles, yo me acuerdo que visité la Universidad de San Marcos de Perú. Yo tenía ganas de ver San Marcos cuando estaba en República Dominicana, porque dicen que ahí Colón puso su primera universidad. Los mexicanos, bueno, pelean porque tienen hay un pleito ahí la primera universidad que hubo en América Latina. Pero en este aspecto yo veo que hay universidades en que la calidad es parte de su ser. Y puede que lo logren en un alto nivel, o puede ser, pero siempre están caminando hacia allá. Lo que pasa es que en la academia uno siempre está construyendo, nunca llega. Cuando llega empiezan más desafíos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando muy veloz ahora, sobre todo. Esas universidades luchan por la calidad y lloran cuando algo no les funciona bien en términos cualitativos, porque es parte de su quehacer, de parte de lo que están haciendo, y gastan dinero por esa calidad, pero no le piden ¿qué gano yo con la calidad? Porque es una pregunta tonta en términos del que realmente quiere tener una universidad como lo fue en su nacimiento la universidad. Hay otras universidades que desde el punto de vista de la acreditación no se presenta a la acreditación porque ven a la calidad como un elemento competitivo. Si yo tengo carreras acreditadas, probablemente una parte importante de alumnos van a querer venir a estudiar aquí esta carrera porque está acreditada, a cambio de otras que no estén acreditadas en el campo privado. Y otras que no tienen ningún encanto por la calidad, ni piensan, en este segundo caso sería una estrategia competitiva, como cualquier empresa. Yo digo desde el punto de vista de SINAES, que vengan por lo que sea, pero que vengan. Es decir, sí, porque yo no puedo hacer nada para cambiarle la mente a los dueños de la universidad, muchas veces rectores también. Y por otro lado, aquellos que no quieren ver la calidad, ¿por qué? Porque su negocio está en el costo. Y les voy a decir algo que es penoso, pero la mayoría de los graduados en educación, de ese 70%, ¿verdad? Que les dije yo, como diría un psicólogo, hay como un convenio psicológico, un contrato psicológico no escrito entre el docente que está dando clases lejos por allá. Ahí llegó la universidad que le ofrece una formación débil, con profesores de nivel débil, y a cambio de que la otra persona quiere que le entreguen el título luego, que no lo molesten mucho con los cursos. Entonces, yo no molesto por los profesores, yo no molesto, pero no me molesten a mí tampoco cuando falte, etcétera. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese profesor es ganar un paso más en el servicio civil académico. Y lo logran. Y lo logran. Uno puede decir eso no le sirve, ¿no? Pero no, hay gente que hace eso, pues, porque las universidades privadas esas llevan ya algunas 40 años, 30 años, o sea, no estamos hablando de alguien, y una universidad no se va a mantener viva o perdiendo dinero si después de 30 años, ¿verdad? O sea, algo tiene que haber ahí de que, o sea, en otras palabras, digamos lo siguiente: no toda la gente anda buscando calidad, anda buscando precio bajo. Es lamentable, pero así es que eso es en todo. Hay gente que dice, no, esto está muy caro, mejor me llevo esto aunque no me salga tan bueno como este otro.
De tal manera que para mí la solución de eso, si ustedes me lo preguntaran, es hacer obligatoria, como lo han hecho otros países, obligatoria la acreditación de calidad por parte del SINAES a todo lo que sean ciencias de la salud y educación. Porque no en vano los países se han puesto de acuerdo en que son las dos áreas que si no logramos eso va a ser muy difícil. Ellos por su cuenta no van a venir. Muchos de ellos, no todos, no me refiero a todos, ¿verdad? No van a venir al SINAES. Mientras haya clientes, usuarios, se van a mantener y no están haciendo vida universitaria, no están dándole un valor agregado, al contrario, le están haciendo un daño al país. Muchas gracias al señor Joffre. Antes de finalizar esta conferencia, el señor Ricardo Chinchilla quiere hacerle entrega de un reconocimiento en nombre del Decanato de la Facultad de Educación y, por supuesto, de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Muchísimas gracias, ha sido realmente un honor tenerlo por acá presente. Aquí le damos un montón de cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Este es un reconocimiento por parte también de la escuela. Qué bueno. En los 50 años de nuestra de celebración. Qué bonito, muchísimas gracias. En realidad el honor es mío. Ustedes saben que hace mucho que no me invitaban a este escenario. La última vez fue cuando todavía estaba en vida el presidente Carazo y vinimos a analizar un asunto del FES, de las universidades públicas, el Fondo de la Educación Superior. Pero vean cómo ha pasado. Yo espero que estar vivo cuando se cumpla otro periodo tan largo como ese. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en la inauguración del primer ciclo lectivo 2018.